Lectura del libro primero de los Reyes. En aquellos días, al llegar Elías al monte de Dios, al Horeb, se refugió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: sal y aguarda al Señor en el monte, que el Señor va a pasar. Pasó antes del Señor un viento huracanado que agrietaba los montes y rompía los peñascos, pero en el viento no estaba el Señor. Vino después un terremoto, y en el terremoto no estaba el Señor. Después vino un fuego, y en el fuego no estaba el Señor. Después se escuchó un susurro. Elías, al oírlo, se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Verbum Domini. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza y sangre, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas de quienes, según lo humano, nació el Mesías, el que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén.
Espero en el Señor. Espero en su palabra. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. After he had fed the people, Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. when it was evening, Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de la tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. during the fourth De madrugada se le acercó Jesús andando sobre el agua. them walking on the sea. When the Los discípulos, saw him walking, viéndole andar sobre el agua, se asustaron it is a ghost, they y said. gritaron de miedo pensando que era un fantasma. At once Jesus Jesús les dijo enseguida, Take courage, it is ánimo, soy yo, do not be afraid. no tengan miedo. Peter said to him in reply, Pedro le contestó, Lord, if it is you, Señor, command me to si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. He said, Come. Él le dijo, ven. Peter got out of the boat Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. he saw how Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. and beginning to Empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. immediately Jesus Enseguida Jesús extendió la mano, said to him, lo agarró y le dijo, O you of little faith, qué poca fe. ¿Por qué has dudado? after they got into En the cuanto boat, subieron a la barca, lie down. amainó el viento. Those who were in the Los de la barca se postraron ante él diciendo, truly you are the Son realmente of God. eres hijo de Dios. Verbum Domini.
On November 24th, El 24 de noviembre del 2016, Cardinal Angelos el cardenal Angelo Scola Milan, de Milán diocesan phase in the canonization process, cerró la fase 15-year-old de fe en el proceso de canonización de Carlo Acuti, muchacho de 15 años que falleció year 2006. en el año 2006 de leucemia a los 15 años de edad. He was a young man who was Fue un joven computers, con mucho talento en las computadoras, studied e incluso aquellos que habían estudiado programming and saw programación y computación genius. lo veían como genio Used en la this computación. in many Él ways to help his utilizaba esto de muchas formas para ayudar a sus compañeros de estudios. Era algo que le interesaba mucho, pero también era algo que él utilizaba para promover la fe. And so it's good to see what I'm talking Siempre es bueno ver de quién estamos hablando, así que nuevamente he traído una foto para nuestros televidentes y todos aquellos aquí para que vean a este joven Carlo Acutis, cuya causa para la canonización ha sido introducida. Ya se han tomado pasos para impulsarla. One of his most significant computer ventures was Uno de sus logging all of the esfuerzos miracles of más importantes en la computación fue catalogar todos los milagros en el mundo, milagros eucarísticos, of the Lord's real manifestaciones de la presencia real del Señor, formas en las que el Señor nos revela la realidad of his presence. de su presencia en la Eucaristía. And so the elements have Así que sometimes los changed. elementos a veces han cambiado Flesh and blood. a People have seen the face of carne y Jesus. sangre humana, la gente que ha visto la cara de Jesús en la hostia u otras cosas Just natural que van más explanation, allá de la explicación natural, which the Lord is confirming our en faith. donde el Señor confirma So nuestra it's the fe, faith lo que siempre ha sido la fe Christians from the de los beginning, cristianos desde el principio, that he is really present, que Él realmente está body, presente, blood, soul. cuerpo, sangre, alma y divinidad. And so what Carlo, even at the age Así que he Carlo, was incluso first received his cuando first recién communion, his mother said recibió su that primera comunión, su madre dijo que él tenía un gran amor por la Eucaristía. De hecho, hay una biografía de él called titulada My Highway to Heaven. La Eucaristía, I think mi it's only camino available al cielo. online right Creo que now. solamente está disponible en My mother italiano said that ahora even mismo, after his first Holy pero su Communion, madre he cuenta never que después de su primera neglected to comunión él daily nunca mass. dejaba de ir a la misa a Spent diario. time in Solía pasar adoration, tiempo en adoración, prayed the rosary every rezando el day. rosario When he todos was los 11 días. years old, Cuando tenía 11 años, this, escribió lo siguiente: the more we receive the Eucharist, mientras más recibimos la the Eucaristía, more we'll become like Jesus. más nos asemejaremos a So Jesús, that on this earth we will have a de manera que foretaste sobre esta of tierra tendremos prefiguración del cielo. what he wanted to do is he Lo wanted que él to quería hacer era put on the catalogar, computer. poner en la He actually created a computadora website y de hecho creó una página which web shows all of these que muestra Eucharistic todos miracles. estos milagros eucarísticos en el At mundo. he's 11, he asked his parents A to los start 11 años le taking him to these pidió a sus places where padres these que lo miracles empezaran a had llevar a los occurred. lugares donde habían A number of ocurrido them estos had milagros. occurred in Italy, Varios ocurrieron where en he lived. Italia, donde ellos vivían. And after 2.5 years, Después de 2 años y he medio, completed this project. It was a long terminó su project. proyecto. Fue un proyecto He largo. researched over 136 Investigó más de Eucharistic miracles 136 milagros that occurred over the eucarísticos que habían centuries ocurrido a lo in largo de los different siglos parts en of the world diferentes países en el mundo and have been acknowledged by the y church, que habían some sido reconocidos popes, por la iglesia, or algunos the por local bishop. papas o el obispo These local. eventually were created or put into Finalmente panels, creó which paneles have also gone to different parishes. que también around the han world, on ido a all diferentes continents. parroquias en el mundo These entero, panels en have todos been los put together continentes. into this book Esos I paneles han sido showed some puestos en time este ago, libro que he World mostrado hace un Eucharistic tiempo Miracles atrás, of the World. It's los a milagros beautiful book that eucarísticos del has, mundo. Es un hermoso libro que illustrations with tiene photographs of ilustraciones con actual fotos de places los where lugares churches have been built donde se han in remembrance of construido these iglesias en different conmemoración de Eucharistic estos miracles, diferentes milagros people that have eucarísticos y la experienced gente them. que los vivió. So it points to that, Así again, que esto that reality señala of a the esta Lord realidad really being de with que el Señor us. verdaderamente está con And in nosotros profound ways in which he y en formas manifests profundas en las que this manifiesta reality. esta realidad a Just like nosotros, we heard of Elijah, así como escuchamos this de Elías, manifestation of que tuvo God esa hiding his manifestación face in de his Dios y cloud, Él hears oculta this su rostro en su tiny manto, whispering escucha sound, ese whispering voice, susurro, esa voz and it's there. y está ahí Really not in the presente. expected ways, not
no en las formas esperadas, no en el viento, ni en el temblor, ni en el fuego, sino en una pequeña voz que susurra. Es ahí donde encuentra a Dios. Y también los discípulos se ven sobrecogidos cuando ven a Jesús caminando sobre el agua. Ya hablaré sobre esto, como esto es manifestación de su divinidad. A veces los escépticos dirán, oh, únicamente Juan muestra que Jesús era divino. Únicamente Juan muestra que el Padre y yo son uno. Aquel que ha visto al Padre me ha visto a mí. Antes que Abraham fuera, yo era. Pero no hay nada más lejano de la verdad. Mateo y Marcos y también Juan relatan este milagro de Jesús caminando en el agua, algo más allá de la explicación natural. Y no fue como si como dicen algunos escépticos, que estaba caminando sobre tierra que estaba sumergida. No, Juan lo dice muy claro en su evangelio, que estaban a 4 millas de distancia de la orilla. Estaban muy lejos de la orilla. Y también Juan también relata que estaban a millas de la orilla y ven que Jesús camina sobre el agua. Pero primero unos pocos detalles acerca de Carlo Acutis. Él decía, siempre planeo estar cerca a Jesús. Y en su breve tiempo sobre la tierra lo logró. Aparentemente, su madre cuenta, su inmensa generosidad lo hizo hacía que se interesara en todos, extranjeros, discapacitados. De hecho, hubo un evento en donde unos muchachos estaban molestando a un muchachito que tenía una discapacidad y Carlos fue a defenderlo. Hubo otro evento en el que en clase el tema del aborto sale y él fue el único quien defendió la verdad acerca de la dignidad de toda vida humana. Así que ustedes ven el coraje de este joven, y eso va para todos ustedes jóvenes también. Él es ejemplo para usted, para todos ustedes jóvenes, para que tengan ese coraje. Vivimos en una cultura en que muchas de las enseñanzas morales de nuestra fe, de nuestro Señor, están siendo puestas en duda, están siendo puestas en duda. Nos quieren llamar prejuiciosos y cosas así. Tenemos que tener coraje el día de hoy para defender la verdad acerca del plan de Dios para con el hombre. ¿Cuál es el plan de Dios para la vida humana, para el matrimonio y la familia, etcétera? Obviamente su madre dice, su inmensa generosidad hizo que se interesara en todos, extranjeros, discapacitados, niños, pordioseros. Él solía ayudar a los ancianos, visitarlos. Carlos estaba cerca de una fuente de agua fresca, cuenta ella. Él entendía el valor verdadero de la vida como don de Dios. Y la respuesta que hemos dado al Señor, el Señor nos ha dado la vida, y él decía, muchas personas simplemente terminan haciendo fotocopias de otros, desperdician sus talentos, no los utilizan para ser originales, como Dios lo quiere. Así que hay que utilizar los talentos para la gloria de Dios, para el bien del prójimo. Y es algo que vemos en la vida de Carlo Acutis. Él vio nuestra vida como algo que debe utilizarse para darle respuesta al Señor, según la forma en que vivimos, con sencillez. Ella cuenta, debo hacer hincapié que él fue un muchacho normal, que estaba lleno de alegría, era sereno, sincero y servicial. Le gustaba la compañía de sus amigos, le encantaban las computadoras. Y él a menudo usaba esos talentos que él tenía para ser servicial con los demás. Una vez él dijo, nuestra meta debe ser el infinito. Nuestra meta debe ser el infinito y no lo finito. Lo infinito es nuestro hogar en el cielo. Qué hermosas palabras de este joven. Nada más un par de sus lemas que él compartía como secreto para que uno
He said, "If you want to grow in madure en la holiness, you must santidad. want it with all your Dice, heart." si uno quiere madurar en la santidad, debe quererlo de todo corazón. Y si este deseo no existe en el corazón de uno, uno debe rogarlo al Señor con insistencia. Go to Mass every day and Vayan a misa todos los días y tomen la Sagrada Comunión. pray the rosary. Recuerden rezar el rosario todos los días. Read every day a passage. Lean todos los días un pasaje de las Sagradas Escrituras. If you can make a moment of Eucharistic adoration Pueden tomar un before the momento de altar, adoración Jesus is eucarística ante el altar cuando Jesús está verdaderamente See how presente wonderfully- y verán qué maravillosamente aumentarán su nivel de santidad. So today, again, Así we que are hoy looking at nuevamente miramos theophanies. Theophanies teofanías. means manifestation Teofanía significa manifestación de Dios, of God. manifestaciones And de what we Dios. see in the Y scripture lo que vemos en las Escrituras en el Antiguo different Testamento manifestations son estas diferentes manifestaciones de Dios, that they en bring donde about a certain fear llevan to a those who experience them, cierto temor a aquellos que so that can las be a viven. reaction, a certain fear Es posible que esa sea una reacción, of who cierto God temor a is, Dios, the awesomeness of who God is. la And yet enormidad there's de quién es Dios. word Y of sin embargo, encouragement, siempre not hay palabras de aliento. No tengas miedo, no tengas miedo. So what do we see in the gospel ¿Qué vemos en el Evangelio de hoy? that when Que the apostles see the Lord walking, cuando los apóstoles ven al Señor caminando sobre el agua, that they're afraid. tienen miedo. Some of them think that Algunos de ellos piensan que están viendo un fantasma. Lord, so take Señor. courage. However, the Lord says, Sin embargo, el Señor les dice, "Do no not teman, soy yo, no tengan miedo. take courage, it is I." Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Maybe somebody could turn off that Tal vez phone. alguien pueda apagar ese teléfono, lo que sea que esté sonando. So the Lord says, take Así que el courage, Señor dice, ánimo, be afraid. soy yo, no tengan miedo. And we see that he's Y walking vemos on que water, Él está caminando sobre el but agua, also pero también que, is, I'm sorry, it's just kind of perdón, es que distracting me. me está distrayendo, Take a si minute. pueden. Así que por favor, vamos a tomar un minuto aquí. So these 3 points, these 3 Así que points estos tres puntos, estos of the divine manifestation. 3 puntos de las manifestaciones divinas. Primero, There's this fear, but then hay there's this temor, pero word, también take courage. tenemos la palabra ánimo, Do not be afraid. soy yo, no tengan miedo. So we see the Lord Así que vemos encourage them to que el Señor les está animando but he's also a que doing tengan something valor, beyond pero también es haciendo algo imagination. más allá de explicación natural. Está caminando sobre el agua. Phrase, Pero él utiliza una frase, ego emi, ego emi. I am. Yo soy, Not be afraid. no tengan miedo, soy yo. When do we hear this? ¿Cuándo escuchamos esta frase, yo soy? Antes de eso, en la montaña donde está Elías. Elías va a la montaña de Moisés. Es ahí donde Moisés recibe la teofanía de la zarza ardiente. Tenemos la zarza ardiente y Dios se revela a sí mismo que ha de ir al pueblo en Egipto y ha de decirles que Dios está sacando a su pueblo de Egipto. ¿Y cómo he de decirles que te llamas? Yo soy el que soy, ego en mí. Así pues, esta misma frase es la frase que Jesús utiliza. Ánimo, ego en mí, yo soy yo. Pedro camina sobre el agua con Jesús. Y es cuando él quita la mirada de Jesús y empieza a mirar los problemas a su alrededor, el viento fuerte, cuando su fe se debilita. Y entonces el Señor lo rescata. Señor, sálvame. Y Jesús estira su mano. Qué lección para nosotros, que en esta vida hay diferentes problemas y tribulaciones y propósito. Hoy vamos a tener una hora santa para la paz del mundo. Así que los invitamos a que nos acompañen a las 7 esta noche para esa hora santa, para la paz del mundo que será televisada, porque sabemos de los problemas que el mundo sufre en este momento, pero siempre ha habido problemas.
Y es en esas tormentas de la vida que tenemos que mantener la mirada fija en Jesús. Tenemos que mirar a Jesús y no retirar la mirada de Él y mirar la tormenta alrededor. Así que hoy los invitamos a que nos acompañen a mirar a Jesús, a mantener la mirada fija en Él y a tener valor en Él y escuchar como Él nos dice, ánimo, soy yo, y que permanece con nosotros de forma muy profunda en el Santísimo Sacramento. ¿Y qué ocurre cuando los apóstoles ven a Jesús, cuando se suben a la barca y cuando se sube a la barca y el viento se calma? Aquellos en la barca se postran ante él. La palabra en griego que utilizan es proskrenejo. Proskrenejo. Literalmente caen de bruces, de cara, lo adoran y le dicen, realmente eres hijo de Dios. ¿Cuándo escuchamos esa palabra antes? Proskrenejo. Caen de cara ante él. Lo vemos también en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Es la tentación de Jesús. Así que es durante esa tentación de Jesús cuando el diablo le dice, prosquenejo, a Jesús, que se caiga de cara ante él, que le rinda alabanza y él le dará todo el mundo. Y Jesús, citando las Escrituras, le dice, adorarás al Señor tu Dios únicamente. Únicamente alabarás, prosquenejo. Es lo que le piden que haga y él dice, no, únicamente a Dios se le ha de rendir alabanza. Prosquenejo es la palabra que utiliza Mateo, 10 capítulos más adelante, capítulo 14, de lo que los apóstoles hacen después de dar testimonio, después de testificar de que Jesús camina sobre el agua y calma el viento. Caen de bruces y Él no los corrige cuando ellos dicen realmente eres hijo de Dios. Así que vemos en los 4 evangelios esta realidad de que Jesús es realmente Dios y realmente hombre. A veces vemos manifestaciones de su humanidad, tiene hambre, se cansa, etc. Pero otras veces vemos manifestaciones de la realidad de su divinidad, como en el evangelio de hoy. Así pues, ¿cómo se refleja esto en nosotros el día de hoy? ¿Qué hacemos cuando ingresamos a la iglesia aquí el día de hoy? ¿Qué hicimos cuando entramos? ¿Qué hicieron? Genuflexión hacia la realidad de la presencia del Señor en la Sagrada Eucaristía. Así que hicieron genuflexión hacia la realidad de la presencia del Señor. Es una forma en que ustedes, prosquenejo, que ustedes rinden honor a la realidad de su presencia. Estos milagros eucarísticos que han ocurrido durante los siglos señalan hacia esa verdad de lo que creemos. Pero el Señor resucitado está con nosotros de forma muy profunda. En la Sagrada Eucaristía permanece con nosotros todos los días. Hay diferentes formas de reverencia que tenemos en la misa, genuflexiones, arrodillarse durante la consagración. Todas ellas señalan hacia la verdad, hacia esa realidad de que Él permanece con nosotros, de que Él se incorporó a nuestra humanidad para que podamos compartir su vida divina.